Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global, resumen semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que cambian el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia, le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal. Las noticias del mundo, contadas para usted. En medio de tensiones internacionales, América Latina se une para impulsar una candidatura histórica hacia la ONU, mientras Europa enfrenta divisiones militares y Rusia reafirma su apoyo a Cuba. Así era la historia este lunes. Michelle Bachelet fue postulada a la Secretaría General de la ONU por Chile, con el apoyo de Brasil y México. El presidente Gabriel Boric informó desde el Palacio de la Moneda que la candidatura ya fue inscrita ante Naciones Unidas y destacó que los dos países más poblados de América Latina se suman a esta iniciativa diplomática regional. En Europa, la jefa de la política exterior del bloque comunitario, Kaja Kallas, rechazó los llamados a conformar un ejército europeo en medio del debate desatado tras la propuesta del presidente Donald Trump de anexar Groenlandia. La funcionaria advirtió que un ejército separado de la OTAN podría ser extremadamente peligroso y comprometer la seguridad regional en un momento crítico para la alianza. Y en una llamada telefónica este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reiteró a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, el compromiso de Rusia para brindar asistencia política y material a La Habana. La Cancillería rusa señaló que ambos funcionarios revisaron la cooperación bilateral y afinaron el calendario de contactos entre ambos gobiernos. Se puede leer como un desafío a la postura de Donald Trump, por supuesto, pero no va a ser tratado igual que otros países más débiles, porque es Rusia. Y ellos pueden decir que van a seguir apoyando a Cuba y apoyarlo. Ya vamos a ver, eso puede generar tensiones. Y comenzábamos la semana con una noticia un poco amarga también, hay que decirlo. Buena noticia que se esté proponiendo desde Latinoamérica una mujer que sería por primera vez secretaria general de la ONU si es que logra el consenso. Mala noticia que la otra posibilidad de una mujer latinoamericana era mexicana, era Alicia Bárcena. En fin, en medio de la tensión con Colombia, Donald Trump recibió a Gustavo Petro en la Casa Blanca. Y mientras tanto, un dron iraní es derribado por fuerzas estadounidenses en el Golfo Pérsico. Vamos con el reporte del martes. En una semana de giros geopolíticos, la Casa Blanca fue escenario de una reunión tensamente observada. Donald Trump y Gustavo Petro se sentaron cara a cara tras amenazas militares y acusaciones cruzadas. El mandatario estadounidense habló de cooperación antinarcóticos y de otros temas clave. En paralelo, la Marina de Estados Unidos derribó un dron iraní cerca del portaaviones Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, apenas horas después de una provocación en el Estrecho de Hormuz. Washington advierte que no descarta represalias militares. Y mientras el mundo sigue en tensión, el presidente Trump firmó una ley de financiación gubernamental que pone fin al cierre parcial que arrancó el fin de semana y abre nuevos debates en torno a la seguridad nacional y el futuro presupuestal del gobierno federal.
Ahí lo tiene. Parece que la presión, sobre todo, eso lo he dicho siempre, seguramente usted tiene una opinión similar o no. El verdadero contrincante de Donald Trump, ya se vio, no está a nivel internacional, está en casa. Es el electorado estadounidense. No hay que olvidar que en noviembre hay unas elecciones muy importantes. Y lo que reportábamos hace un momento, esta posibilidad de detener otra vez al gobierno y su funcionamiento, tuvo que recular, aunque sea un poquito en sus intenciones, y empezar a sacar activos de Minneapolis. Ya lo vamos a repasar. Estados Unidos está reorientando su estrategia migratoria en Minnesota, particularmente. Desde allá se dictan las nuevas medidas que tienen que ver con la migración, pero también hemos visto imágenes terribles. Se dictó sentencia, vamos a continuar informando de lo que sucedió allá en Estados Unidos, pero también hubo otras cosas que pasaron el miércoles. Vamos a repasar. En medio de una tensión creciente entre las autoridades federales y la comunidad local de Minneapolis, el llamado zar de la frontera de la Casa Blanca anunció el retiro inmediato de 700 agentes migratorios. Son parte de los 3,000 elementos del Servicio de Control de Migración y Aduanas desplegado en el estado tras las protestas por el caso Alex Petri. Con esta medida, cerca de 2,000 agentes permanecerán operando en Minnesota. En otro tema sensible para la administración Trump, un tribunal federal dictó cadena perpetua a Ryan Road, el hombre de 59 años que intentó asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024, cuando el entonces candidato presidencial jugaba golf en Florida. La jueza Aileen Cannon aplicó la pena máxima por intento de asesinato, posesión ilegal de armas y agresión a un agente federal. El caso marcó la recta final de la campaña electoral de Trump, quien hoy gobierna por segunda ocasión. Y en Ucrania, en pleno invierno, más de 1,000 edificios de apartamentos en Kiev permanecen sin electricidad tras una nueva oleada de ataques rusos al sistema eléctrico. El presidente Volodymyr Zelensky informó que más de 200 equipos de reparación trabajan para establecer el servicio. Mientras tanto, funcionarios de Estados Unidos, Rusia y Ucrania vuelven a encontrarse en Abu Dhabi para discutir los términos de un plan de paz. De pronto nos sorprendemos que sigan estos diálogos porque se salen del foco de atención. A nivel internacional se nos trae yendo de noticias internas de Estados Unidos hacia alguno de los diferentes frentes, y eso hay que tenerlo siempre presente. Estados Unidos está en la agenda internacional de todos los países del mundo, y de México faltaba más. No podía ser la excepción, no debe ser la excepción, al contrario, siempre con un ojo al gato, al interior, pero otro hacia Estados Unidos. Y precisamente en Estados Unidos, el Congreso abrió un nuevo frente sobre las operaciones migratorias, mientras se cierra un capítulo clave de la seguridad global y Washington aprieta el cerco financiero contra el narcotráfico. Así se movió el tablero internacional el jueves. Luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara 5 de las 6 leyes necesarias para poner fin al cierre parcial de gobierno, el Capitolio abrió este jueves la discusión sobre nuevas reglas de operación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Entre los cambios planteados destaca la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes migratorios durante redadas, así como la obligación de contar con órdenes de arresto claras y específicas para cada operativo. El debate se da en medio de crecientes críticas por presuntos abusos y falta de transparencia en las acciones de la agencia. Este 5 de febrero también marcó el fin del Tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia, el último acuerdo vigente que limitaba sus arsenales nucleares desde la Guerra Fría. Al no existir negociaciones para un tratado sucesor, ambos países quedan sin límites legales sobre el número de ojivas y sistemas de lanzamiento.
Al respecto, la ONU y la OTAN llamaron a la moderación, mientras expertos advierten que el vacío legal podría abrir la puerta a una nueva carrera armamentista con riesgos directos para la seguridad global. En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra los cárteles mexicanos al atacar sus redes financieras vinculadas a criptomonedas. La estrategia se enfoca en intermediarios que recogen efectivo en ciudades estadounidenses, lo convierten en activos digitales y lo transfieren a México para evadir controles bancarios. Las autoridades buscan golpear el corazón financiero del narcotráfico con apoyo de cooperación binacional y nuevas acusaciones contra operadores clave. Ese tipo de acción es justo. Trabajar a través de inteligencia, a través de tecnología, para atacar el corazón financiero es justo lo que estábamos esperando de parte de Estados Unidos y refleja también, tome nota de eso, resultado de la colaboración, sí, de parte de autoridades mexicanas, pero también de la labor conjunta de convencimiento. Esta es una labor mutua y ellos tienen mucho poder y muchas vías para atacar el corazón financiero de estos cárteles, de estas organizaciones. Ojalá siga ese camino, ya veremos. Vamos con el viernes. El viernes las tensiones comerciales y energéticas marcaron la agenda internacional. Nuevos acuerdos para sortear aranceles, disputas regionales que amenazaron el intercambio binacional y una crisis eléctrica que obligó a suspender clases en el Caribe. Así se movió el tablero global. China y Sudáfrica firmaron un acuerdo marco para negociar un nuevo tratado comercial, con el objetivo de amortiguar el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. El pacto prevé dar acceso sin aranceles a productos sudafricanos, como frutas, al mercado chino, a cambio de mayores oportunidades de inversión para empresas de China en Sudáfrica. La medida se da después de que Estados Unidos aplicara gravámenes de hasta 30% a exportaciones sudafricanas en medio de una creciente tensión diplomática y comercial. En América del Sur, el gobierno de Colombia informó que mantiene conversaciones en curso con Ecuador para atender la disputa comercial y política entre ambos países. Aunque Quito no ha emitido pronunciamiento oficial, la tensión surgió tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Ecuador, que ha dejado prácticamente paralizado el intercambio binacional. Bogotá negó las acusaciones de falta de cooperación en seguridad y respondió con medidas como la suspensión de la venta de electricidad, mientras gremios advierten riesgos de pérdida de empleos y alzas de precios. Y en el Caribe, la Universidad de La Habana anunció la suspensión de clases presenciales por 30 días ante la crisis energética que enfrenta Cuba, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. La institución migrará a modalidades semipresenciales y en línea, mientras el gobierno cubano acusó a Washington de asfixiar la economía y reconoció la falta de combustible para garantizar electricidad y servicios básicos. Atención con Cuba, se está gestando una posible crisis humanitaria agravada por las recientes sanciones o las presiones generalizadas de parte de Estados Unidos para que deje de haber suministro de petrolíferos hacia la isla. Hay que estar muy atentos porque eso nos implica directamente por historia, pero también por cercanía a las y los mexicanos. Ojalá pase algo que borre de pronto esta amenaza. Ya veremos. Así concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia, nuevas alianzas. Conexión Global, resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso, con toda la información legislativa aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.